Señor nuestro Dios, te damos gracias porque en esta mañana tú nos has permitido, Señor, conectarnos, ver a nuestros hermanos, Señor, animarnos sabiendo que ellos están en las manos del Señor. Señor, como nosotros también, dándote las gracias y dándote el honor a ti, te pedimos que tú bendigas a nuestro hermano al Señor en la clase, que nosotros podamos ser instruidos, Señor, y podamos ser ministrados en aquellas áreas que necesitamos, Señor. Amén, Señor. Estamos en tus manos, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos en el estudio de la iglesia de la Biblia. No podemos repasar, así que vamos a saltar en medio de lo que estamos tratando para aclarar algunos puntos en relación al ministerio local. Sabemos de que la iglesia es algo universal, pero está compuesta por congregaciones repartidas por el mundo. A la misma vez, tenemos que entender que existe un remanente de hombres, mujeres, niños que han sido salvos y por no tener un entendimiento de lo que realmente Dios quiere, se unieron a denominaciones. Esto no quiere decir de que ellos no sean aparte de esa iglesia universal. Pero como hemos dicho, hay un llamado de parte de Dios a salir de esos lugares a donde Dios no nos envió ni nos puso. Un llamado a salir. No todos lo oyen, porque no en todos lugares se predica ese mensaje. Estamos limitados como seres humanos. No sabemos cuántos pueden haber en el mundo que anhelan ser parte de la iglesia que ellos leen en la Biblia, porque hay quienes estudian la Biblia, hay quienes meditan en lo que leen y saben que les falta algo que ellos no ven donde ellos están. Eso es un problema que nosotros no podemos realmente resolver. Eso está en las manos de Dios. Pero sí existen congregaciones de esa iglesia del Nuevo Testamento que están repartidas, como ya yo dije, por todos los continentes quizás. Y mi deseo es tocar algunos puntos en relación a cómo debe ser ese gobierno de las congregaciones. Cuando digo, no estoy hablando de perfección en las congregaciones, por la simple razón de que nos basta leer las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y de Juan para saber que no todo estaba perfecto. Habían situaciones en las cuales había que funcionar, trabajar, perfeccionar, y por eso tenemos tantas cartas en el Nuevo Testamento tratando de aquello que estaba débil, fortalecerlo, lo que estaba desordenado, ponerlo en orden, y así sucesivamente. Recordemos las palabras de Pablo cuando él dijo que se haga todo decentemente y con orden.
Estábamos hablando de la iglesia de Corinto, la iglesia más problemática en el Nuevo Testamento en esos tiempos, allá por el área de Asia Menor, allá por el área de Grecia, donde habían tantas diferentes culturas, tantos diferentes lenguajes, tantas diferentes costumbres, y no fue fácil navegar, pero el Espíritu Santo sigue siendo el organizador, porque realmente hubo momentos muy tempestuosos en el tiempo de esos 2 primeros siglos de la iglesia. Vamos a leer aquí en Primera de Timoteo. Yo creo que ya tocamos cuáles debían ser los requisitos de los ministros. Yo quiero también recordarle de que en las congregaciones deben haber diáconos. Muchas veces esto se ha pasado por alto, se ignora, no se habla, y muchas veces no se menciona una cosa que todos ustedes, por lo menos aquellos que quizás nunca han oído un estudio acerca de lo que es el diaconado, y no es que yo no voy a dar un estudio acerca de eso, pero sí me voy a referir a ellos, porque lo tenemos aquí en las Escrituras. En el versículo 8 de 1 de Timoteo 3, los diáconos, hay diáconos y diaconisas, de acuerdo a lo que leemos en la Escritura. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Recuerden de que en esos tiempos, por causa del agua ser tan mala, muchas veces mezclaban un poco de vino con agua para escapar un poco de tantos problemas estomacales e intestinales. Recuerden las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en relación a eso. No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, se está refiriendo a las diaconisas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado, aquí yo quiero hacer una pausa. Los que ejerzan bien el diaconado. ¿Por qué Pablo puso eso ahí? Porque existe la posibilidad de que algunos diáconos no ejerzan bien su posición. Fíjense las palabras del apóstol Pablo, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Porque el diaconado es algo muy honroso. El diaconado ha sido establecido en las Escrituras para fortalecer lo que es el ministerio local de una congregación. El diácono
no tiene que ser un predicador, pero sí debe estar preparado para enseñar si la ocasión se presenta. El diácono no solamente es una persona que tiene ese título. El diácono tiene una obra que hacer y no está ahí simplemente para ayudar al pastor, pero el diácono también está presente para poder dar su opinión en relación a cosas que son dignas de ser recordadas o de ser hechas. Esto es muy importante porque hay quienes en sus congregaciones ni saben quiénes son los diáconos, y puede ser posible que haya congregaciones donde no hay diáconos. Esto es un balance que Dios ha puesto en una congregación. Es saludable, es muy saludable, porque tenemos que recordar que aquellos que hemos sido pastores o somos pastores no somos criaturas perfectas. Nos equivocamos, podemos dejar de ver algo que es interesante o importante, y ahí están los diáconos para que puedan ayudarnos a ver lo que nosotros no podemos ver porque solamente tenemos dos ojos y a la misma vez nos podemos olvidar de ciertas cosas. Esto es algo que se ha pasado por alto en muchos lugares. Es un asunto que debe ser atendido porque las escrituras lo presentan, nos hablan de ello, nos hablan de una forma honrosa de llevar a cabo esta posición. Y todos debemos de entender esa posición honrosa que estos diáconos ejercen. La Biblia nos habla que ahí también, como ya hemos leído aquí, en Tito nos encontramos, y también los saludos, donde en ocasiones el apóstol Pablo saluda a diáconos y a diaconisas. Nos dice también aquí, el versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, lo cual nos enseña que aquellos diáconos que lleven a cabo su papel van a tener el respaldo de la congregación, de los hermanos, porque habrá mucha confianza en ellos, como dice aquí en la palabra, en la fe que es en Cristo Jesús. Ellos respetarán sus palabras y las verán como algo que no solamente es de ellos, pero algo que Dios ha puesto en ellos para hacer este trabajo. En el versículo, déjame ver aquí, en el versículo, no, estoy saltando aquí. El 2 de Timoteo 4. Segundo de Timoteo 4, versículo 2. Hablándole aquí a este joven pastor llamado Timoteo, un hijo espiritual, se puede decir, del apóstol Pablo. Y Pablo le exhorta y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende
exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es otra cosa que muchas veces le pasamos por arriba. Reprender a alguien no es ponerse bravo con un miembro de la iglesia, hablarle alto, señalarlo con el dedo. Reprensión simplemente son palabras donde la persona confronta al que no lo ha hecho bien y le dice que esa no es la manera. Y si la persona ya se lo ha dicho anteriormente, pues claramente hay una represión aquí. Y Pablo pone esto aquí porque dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no podrán soportar la sana doctrina. Y vemos a la importancia de enseñar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos, y apartan de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La iglesia local tiene que nutrirse con la palabra de Dios. La iglesia local o la congregación local no solamente puede ser exhortada a ser firme, amar al Señor, a poner a Dios en primer lugar, o palabras de consolación de que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, la confirmación de que Dios nos ama, pero lo que verdaderamente alimenta y hace a una congregación saludable es la continua. Cuando digo continuo, no quiere decir en cada culto, en el estudio, la explicación de la doctrina. Hay una serie de doctrinas que ya nosotros hemos tocado, y en eso sí puede haber repetición, porque, o debe de haber, porque cuando sacamos la cuenta de que en el año cuántos mensajes se oyen en relación a ejemplos del Antiguo Testamento, a palabras de exhortación a ser fieles, al aliento de que Dios no nos va a dejar, que Dios es poderoso, todas esas cosas que son buenas, pero lo que alimenta realmente a la iglesia es la doctrina. Es la doctrina, o mejor dicho, la sana doctrina. Y cuando hacemos la pregunta, ¿y cuál es la sana doctrina? Bueno, no podemos en cada estudio explicar todas las doctrinas porque no nos daría el tiempo para cubrir tantas otras cosas. Pero es importante entender y conocer que la iglesia local necesita instrucción, necesita orden. No cada cual puede hacer lo que quiere hacer. No debe de haber conversaciones altas en los bancos cuando se está adorando a Dios. Aquellos que tienen hijos deben asegurarse que esos niños estén tranquilos, porque el tiempo que tenemos en un culto es muy valioso, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, donde todavía muchos de nosotros no estamos en una posición de normalizar el horario de los cultos. Y entonces esto trae a nuestras mentes la necesidad de aprovechar bien el tiempo. Tenemos que aprovecharlo bien. ¿Alguna pregunta que alguien quiera hacer? Nadie.
Tienen que poner la mano ahí o levantar la manito. La hermana Juana, Juanita, creo que sí, hermana. Sí, hermano, la iglesia tiene todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque la palabra es la que instruye. Pero yo me pregunto, ¿tener conocimiento y tener habilidad para ejercer ese conocimiento es lo mismo o hay una diferencia entre conocimiento y habilidad? Yo lo digo, hermano, porque yo, por ejemplo, sé leer el inglés, pero no tengo la habilidad suficiente para hablarlo, me cuesta cantidad. Y bueno, eso es lo que yo pienso. Tenemos conocimiento de la palabra, pero ¿y la habilidad para ejercerla? Esa es mi pregunta. Bueno, si es lo mismo, si no es igual. La habilidad sería cambiar esa palabra por el don. Existe un don de enseñanza, como existe también un don de predicación. Yo creo que todos los santos de Dios, todos aquellos que son hermanos en la fe, deben tener un conocimiento. Es más, yo he conocido a hermanos que han tenido un conocimiento de la Biblia mayor que la de sus pastores. Y cuando eso ocurre, hay personas que dicen, pero ¿cómo es posible? Bueno, porque el predicador tiene ese don de parte de Dios de poder comunicar junto con la unción que Dios ha puesto sobre esa persona para poder declarar la palabra. Y a veces el conocimiento no llega a la par de la comunicación. Podemos conocer mucho y no poder expresarlo. Podemos tener buenas ideas y no saber explicarlas. Porque a veces tenemos buenas ideas, pero no sabemos comunicar esa idea. Y cuando queremos comunicar la idea, pues formamos más confusión que si no hubiéramos dicho nada. Entonces es muy importante y necesario entender de que la comunicación de la palabra, porque dice la Escritura que la fe viene ¿por el qué? Dice por la lectura. Por el oír. Oír. Viene por el oír. Entonces alguien tiene que expresarlo. Hermosos son los pies de aquel que trae Las buenas nuevas. las buenas nuevas. Entonces, el que trae las buenas nuevas trae la palabra. Cuando la palabra sale de la boca, que se expresa, hay algo que ocurre. Yo no sé cuántas vueltas la piedra que David tiró, cuántas vueltas dio en el aire para darle a Goliat en la frente. Cuando la palabra sale de la boca del ungido, que sale, es cuando la palabra se convierte en la espada. Cuando no sale de la boca, está en la vaina. Cuando sale de la boca, se convierte en una espada y va. Y al salir, entonces da contra nuestro oír. Y eso hace posible que germine, fortalezca, eleve nuestro grado de fe. La fe se alimenta con la palabra de Dios. Y tiene que ser una palabra fresca. Eso es muy importante también. Tiene que ser una palabra fresca. Una doctrina se puede predicar de diferentes ángulos, en diferentes maneras, pero el centro no puede cambiar. Porque cuando oímos una repetición, llega el momento en que ya conocemos la palabra de tal manera
que pierde el filo. Es como, por ejemplo, los himnos. Hay quienes les gusta cantar siempre el mismo himno o escoger el mismo himno para cantarlo. Llega un momento en que ya el himno no nos impacta. Porque se ha cantado tantas veces, se sigue cantando tantas veces, que ya no hace el impacto que debía haber tenido. Entonces, mi hermana, le vuelvo a decir, o le repito, el conocimiento tiene que ir acompañado con unción para que pueda la persona expresarlo bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Es necesario esa unción para poder comunicar. No sé si eso es suficiente, pero eso es lo que yo le puedo decir sin entrar en un estudio de esto. Gracias, hermano Ale, gracias. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok. En el libro de Isaías 9 hay una profecía donde nos dice que el principado, esta palabra principado significa realmente la palabra gobierno, es lo que significa en hebreo. Que el gobierno, el principado, estaría sobre los hombros del Mesías o de Jesucristo. Esto está en Isaías 9:6. Y esto se ve ya que el gobierno está sobre sus hombros. El gobierno de la iglesia no está bajo los hombros o sobre los hombros del pastor. Porque el pastor no es perfecto como persona. ¿Comprende? Y yo lo digo por experiencia propia. Yo no podía oír todo lo que decían, y mis hijas me decían a mí, me decían, papi, pero cuando yo hablo contigo, tú no me estás mirando. Tú siempre estás mirando hacia el estacionamiento donde están los hermanos. Digo, sí, porque es como un radar y es algo que está en mí. Todavía está ahí. Porque queremos saber dónde están las ovejas. La Biblia dice, conoce, es una exhortación, el estado de tus ovejas. Hay pastores que no conocen a sus ovejas, no conocen realmente la situación de sus ovejas, no conocen ni a las familias, ¿no? Y no quiere decir que un pastor tiene que conocer cada familiar, pero tiene que tener una idea dónde es que esa oveja está. Y a veces tenemos que hacer preguntas no porque queramos saber la vida de nadie, porque a veces hay situaciones que necesitamos saber para poder ayudar. No podemos ayudar si no sabemos las necesidades. En el libro de Hechos 2:47 vemos que este versículo se ha usado mucho, que el Señor era quien añadía a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. En 1 Corintios, volvemos otra vez ahí, donde dice hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cómo se nos llama en ocasiones? Ministros. El ministro es también un administrador. Un ministro administra localmente el estado financiero de su congregación. Y tiene que estar al tanto de ello. Hay lugares donde estas cosas están un poco, yo diría, sí, están un poco nubladas, ¿no? Porque como estamos en diferentes países, hay ciertas leyes que no se aplican en algunos lugares, pero yo creo que cada hermano en cada congregación debe saber
cómo se está usando el dinero de la congregación. Eso es justo y debe ser así. Eso debe ser así. Porque por causa de decir, por ejemplo, cuando hay una reunión, decir, no, a mí no me interesa eso porque yo sé que ellos van a hacer un buen trabajo. Eso no es suficiente. Usted debe conocer, usted debe saber, se debe informar. Y cuando un hermano de la congregación pide información, no se le debe negar ni se le debe ver como una persona que está en rebeldía o como una persona que tiene desconfianza. Cuando las cosas son hechas claras, evitamos problemas, evitamos situaciones que pueden ser embarazosas. Así que la iglesia tiene un gobierno local con pastores, con diáconos, con aquellos que en la congregación, aún no siendo diáconos, tienen dones. El don de ayuda. Hay diferentes dones que funcionan en la congregación. Hay quienes tienen el don de organizar. No todos organizan bien. Hay quienes tienen una habilidad que Dios les ha dado de saber qué es lo necesario, cómo hacer las cosas, cómo ponerlas en orden. Porque el pastor no puede hacer esto por sí mismo. Entonces los hermanos que tienen dones, alguien dice, pero es que yo no sé cuál es el mío. Bueno, en ese caso usted necesita estudiar o buscar ayuda, porque todos nosotros, todos los cristianos tenemos dones. Todos. Es como el cuerpo. Tenemos normalmente oídos, ojos, manos, pies, y cada miembro del cuerpo tiene una función. Por lo cual, usted no puede ser parte del cuerpo de Cristo y decir, yo no tengo dones. Bueno, entonces, ¿qué tú haces en el cuerpo? Tú tienes que tener una función y saber cuál es. Y si sabes cuál es, ora a Dios para que Dios lo haga más efectivo. Y la mejor forma de hacerlo efectivo es ser lleno con el Espíritu Santo, ser santificado para amplificar ese don, para hacerlo más poderoso, para hacerlo más fructífero, como ya yo dije. Eso es muy importante. Bendecido es el siervo de Dios que tiene a hermanos que conocen sus dones y los ponen a trabajar y los ponen a funcionar. Y en ese caso uno puede confiar en ellos, porque como lo van a hacer bajo el Espíritu de Dios, no tenemos que tener miedo de que van a hacerlo mal. Ok, ya estudiamos. Hermano Alex, Sí. Cuando usted hizo referencia sobre las habilidades esas que usted mencionó hace un momentico, eso caerían bajo el don de servicio, ¿verdad? Sí. En inglés se llama helps. Ok, helps. Ajá, es el don de ayuda, que es uno de los más prácticos. Yo lo creo que es uno de los, para aquellos que no están en la congregación como líderes, de los más efectivos y ellos saben qué hacer. Ellos saben cómo funcionar. Es algo que está en ellos, una habilidad que Dios ha puesto en ellos y que se le debe honrar por eso. Amén. Se debe honrar por eso. Hay personas que llegan por primera vez y necesitan que alguien los reciba, que alguien le dé la bienvenida, que alguien se preocupe, que si es posible le tome el teléfono si lo tiene. Todo esto ayuda. Hay personas ancianas que necesitan ser llevados a sus carros. Hay personas ancianas que necesitan asistencia, ayuda. Y entonces todo esto
lo que hace es avanzar la causa del Señor, hacer la obra local más práctica, mejor hecha, recoger platos, cuando hay una actividad, agarrar sillas, ponerlas en su lugar o mesas, no esperar a que se me pida. Yo veo que hay necesidad, pues allí yo voy a hacer mi parte, y eso es lo que hace fácil o más fácil la obra local. Hay muchas situaciones. Hay una cosa que yo creo que es un fallo, donde, por ejemplo, hay hermanos que cuando conocen a un enfermo o saben que alguien está en el hospital, le dicen: pastor, yo quiero que usted vaya y por favor visite a fulano. ¿Por qué tú no vas? ¿Por qué tú no le hablas? Porque creen que si el pastor le habla, la persona se va a convertir. Y yo le voy a ser sincero, en todos los 44 años que yo fui pastor, y en los 7 o 8 años que llevo todavía sirviendo al Señor en diferentes maneras, son muy pocas las conversiones verdaderas que yo he visto en un hospital. Porque todo el mundo que está en un hospital, muy rara vez le va a decir: yo no quiero oír nada de Dios. Recibe lo que usted le va a decir, pero también va a recibir lo que el santero le dice. Va a recibir, aquí en Estados Unidos hay capellanes en los hospitales, y estos capellanes son pagados por el hospital para visitar a los enfermos. Tiene que haber un ministro protestante, tiene que haber un sacerdote católico y tiene que haber un rabino. Y yo no sé últimamente, pero puede ser que también tenga un santero. Y entonces cuando entran al cuarto le preguntan: ¿de qué religión es usted? Y todos estos capellanes, pues enseguida quieren ponerle las manos a ustedes arriba. Y hay una hermana que ella es muy vocal, y entonces uno de los capellanes le fue a poner las manos arriba y ella movió la cabeza. Digo: no, a mí nadie me pone las manos en la cabeza, sino mi pastor, el hermano Ale Figueroa. No me ponga las manos arriba. Recuerde que toda persona está llevando algún tipo de espíritu. Y de la misma forma que hay capellanes aquí para los hospitales, los hay en las cárceles. Yo he predicado mucho en las cárceles, donde hay un templo. Aquí en las cárceles hay templos con bancos, pianos, órganos, para que predicadores de afuera entren con un permiso especial y prediquen. Nosotros íbamos en una ocasión por año, todos los meses una vez, podíamos ir hasta 15, pero claramente nos registraban y yo iba todos los martes a dar una clase bíblica y algunos se convirtieron. Ahora bien, cuando vemos todas las necesidades que hay, cuando hay el don de ayuda, cuando hay que llevar un vaso de agua, cuando hay que llevar algo, ahí se está. Cuando hay una luz que no se encendió, toda esa ayuda es muy, pero muy práctica. Cuando está lloviendo, que pueden haber sombrillas para ayudar a la persona para que no se moje. Estoy hablando pensando en nuestra situación aquí. Puede ser que en otros lugares, hermanos, nosotros no tenemos ni sombrilla. Bueno, si no tiene sombrilla, usa un paraguas. No, paraguas menos todavía. Pero bueno, hay maneras de ayudar. Hay maneras de ayudar. Yo nunca me olvido de la experiencia que tuvimos nosotros. El hermano Julio estaba ahí cuando fuimos al sitio allá en la provincia oriental, cerca de Sagua de Tánamo, donde estuvo lloviendo aquella noche y estuvimos bajando por una loma, que aquello no se podía. Mi esposa no sabía. Le dije: agárrame el cinto por atrás, porque ella no podía ver, no podíamos ver delante de nosotros. Y cuando llegamos a la carretera, tuvimos que arrodillarnos en la entrada de la guaguita
y quitarnos los zapatos, porque los zapatos parecían botas de fango que tenían. Y después cuando llegamos a Sagua de Tánamo, un hermano agarró todos los zapatos con un cuchillo y comenzó a limpiar todo aquel fango. Entonces, hay tantas cosas que hacer. Hay tantas maneras de poder ayudar. De hacer una pequeñita comida, llevársela a alguien, de llamar a alguien por teléfono, de escribir una carta, enviar un email. Hay muchas cosas que se pueden hacer para ayudar a otros. No hay que tener un don de predicación. Dios honra hasta un vaso de agua que demos. Y esas son cosas que yo aprendí en mi vida. Y yo sé que funcionan porque Dios bendice estos esfuerzos. ¿Alguna pregunta? Okay. Vamos a recordar los dones. Existen varios dones en la Biblia que son vocales. Y hay dones que no son vocales, que son prácticos, que se hacen, que no tenemos que usar la boca. No tenemos que usar la boca para eso. Fulano tiene el don de cantar. Cantar no es un don. Fulano tiene el don de orar. Orar no es un don. O sea, tenemos que aprender qué es la habilidad que nosotros tenemos para funcionar en la iglesia. Y esto es muy importante porque como nosotros no somos parte del mundo denominacional, donde todo es designado, tenemos que tener cuidado con esto también. Si nosotros comenzamos a designar y apuntar con el dedo, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres aquello, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Consultamos al Espíritu Santo. Consultamos a Dios. O lo que confirma es el dedo. Porque el dedo no es lo que Dios ha designado. Dios es capaz de operar. Y si es de Dios, Dios va a hacer posible que usted se destaque en el don que usted tiene y los demás se van a dar cuenta que usted tiene algo que otros no tienen. Y en una congregación pueden haber varios que tengan el mismo don. Tenemos que estar claros. Esto no es un don por persona. Y hay hermanos que pueden tener 3 y 4 dones. Y mientras más dones tiene, más responsabilidad tiene. Y más tiene que dar cuenta a Dios, porque mientras más tenemos, más responsables somos. Estas cosas que yo le estoy diciendo a ustedes son cosas que no se predican desde el púlpito. No se tocan, no se dicen. Nos hemos olvidado que esas cosas están en la Biblia, que son parte del diseño que Dios tiene para su iglesia. ¿Cómo Dios va a hacer una iglesia y entonces la va a dejar que hombres decidan lo que va a pasar con esta iglesia? Tremendo problema buscamos nosotros. Y esa ha sido la causa por la que ha habido tantas divisiones, tantos problemas que han creado sectas, que han creado inclusive situaciones donde personas se han apartado, porque en medio de esto, cuando uno está tratando con personas, hermanos, tenemos que recordar lo que es la compasión. Tenemos que recordar lo que es la compasión. Tenemos que recordar lo que es también lo que la Biblia llama la castidad. Por ejemplo, en mi ministerio, yo nunca visité a una mujer sola en su casa. Y tuve invitaciones. Venga por aquí que yo quiero hablar con usted. ¿Está su esposo ahí?
Sí, yo voy. ¿No está su esposo? No, yo no puedo. Yo hablo con usted en la puerta. O traer a alguien a mi oficina y cerrar la puerta. No. Tenemos que hacer las cosas de una forma que lo hemos leído irreprensiblemente para no dar lugar al enemigo. Para no dar lugar a que el diablo se aproveche de una debilidad nuestra o un descuido nuestro. Y al decir eso, claramente hay una diferencia de edades también entre nosotros. Están los que son más jovencitos, los que son más mayores, pero tenemos que también tener un poco cuidado porque a veces los abrazos se extienden demasiado. ¿Ok? Y la Biblia nos dice abrazados unos a otros, pero yo creo que a veces tenemos que también tener cuidado. Y porque somos la iglesia, muchas personas se han aprovechado de que no tenemos un cuartel general. Que no debemos tener un cuartel general. Nadie es jefe de la iglesia de Dios. Podemos tener superintendentes, podemos tener presidentes por causa de situaciones legales que forman una directiva. Pero espiritualmente en la iglesia de Dios no hay presidentes, no hay superintendentes. Son pastores y obreros. Es simplemente el don que Dios nos ha dado a nosotros. Y entonces, cuando nosotros estudiamos todas estas cosas y se le explica a la congregación, porque lo que ocurre es que se pasan leyes, se pasan conceptos, pero no hay explicación. Es necesario que haya una explicación. No hazlo porque yo te lo dije. Bueno, pero ¿por qué? Es injusto que yo tenga dudas en mí y que yo quiera buscar una respuesta y que yo vaya a un líder de la iglesia y me diga, no, eso no le interesa a usted, porque yo conozco esa situación. Es injusto. Nosotros somos ovejas, pero no somos bobos. La oveja no es un animal bobo o boba. ¿Usted sabe por qué razón? Porque la oveja conoce la voz del pastor. Así que no es boba. Si fuera boba, se iba con cualquiera. Pero ¿cómo ella conoce la voz del pastor? ¿Cómo ella sigue la voz del pastor? Entonces, ¿por qué razón yo no voy a dar una explicación? Tenemos que dar explicaciones. Porque los mismos gobiernos, hay gobiernos que no dan explicaciones. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no tenemos esto? ¿Por qué no tenemos lo otro? No hay explicaciones. Y si hay explicaciones son malas, son mentiras. Eso ocurre en todas partes que yo conozco de América Latina. Deben haber respuestas, hermano. La iglesia debe ser un ejemplo de lo que debe ser un gobierno. ¿Entienden? Es como en la familia. El hombre dice, yo soy la cabeza. Está bien, no estamos de acuerdo con eso. Eres la cabeza, pero tú no puedes ser un dictador. Tú puedes cometer errores, tú puedes estar en un error. Y definitivamente esto no lo dice la Biblia. Pero si el hombre es la cabeza, la mujer es el cuello. Que la cabeza se va a virar para donde el cuello diga. Y ahí todas las hermanas decían, gloria a Dios, hermano, predique bien fuerte. Aproveche, hermano, que él no está en la casa. Por eso es necesario explicar. Mi esposa me está predicando por allá atrás. Hermano, Sí, la cabeza gira
por causa del cuello. Si el cuello está rígido, la cabeza no puede. Si el cuello tiene artritis, es un problema, pero estamos pensando en un cuello que es flexible. Y este es el asunto. Mientras más usted trae las cosas a la claridad, hay un mayor respeto, hay una mayor admiración. Hay un amor que se multiplica, que se hace mayor. Eso yo lo he visto definitivamente. Y tenemos que también tener cuidado porque hay un orden. Y yo quiero tocar este punto porque hay personas que interpretan mal las escrituras. Yo personalmente tengo mucho cuidado. Hay una diferencia entre lo que es, esto yo lo he dicho en varias ocasiones, hay una diferencia entre lo que es el discernimiento y lo que es la sospecha. Ok. A veces dicen, no, porque aquí yo tengo discernimiento. No, tú tienes espíritu de sospecha. Tú sospechas de esto, tú sospechas de lo otro, tú sospechas de aquello. Entonces, por eso tenemos que ser abiertos y tenemos que tener cuidado en entender y comprender que hay ciertos reglamentos que tenemos que honrar. Que tenemos que honrar. Si una persona, y hay algunos aquí, o quizás 2 o 3, no sé, que me van a entender a mí, que cuando estuvieron lejos de Dios, se apartaron, regresaron a Dios, se les dio un tiempo para que se aprueben a sí mismos, ¿no? Porque tú viniste al altar el domingo pasado, no quiere decir que ahora, el próximo domingo, te vamos a mandar a orar. No. Porque quizás alguien dice, no, porque tenemos que perdonar. Eso no tiene que ver nada con perdonar, mi hermano. Hay que ser ejemplo. Y bendito es la persona que es disciplinada claramente por razones justas. Por razones justas. Y muchas veces hay personas que no entienden el por qué si alguien, bueno, cayó una vez o 2 veces o 3 veces y cuando viene uno los mantiene así, es porque uno no ha perdonado. Oh, sí, ha habido perdón, ya no hay nada, pero la persona tiene que probarse, tiene que ganarse la confianza. La confianza no se da. La confianza hay que ganársela. Hay que ganársela. Y muchas veces oímos eso. No tengas temor, confía en mí. Un momentico, confía en ti. Gánate la confianza. Que cruce la calle y que si tus ojos no están bien. Alguien dice, usted está diciendo cosas raras. Yo estoy diciendo cosas que son prácticas y que muchas veces pasamos por alto y traen confusión a nuestras mentes y no sabemos el por qué. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué esto es así? Tenemos que tener una respuesta bíblica. Y tenemos que tener una respuesta que venga de acuerdo con lo que llamamos el libro de la constitución de cómo comenzó esa congregación. Debe haber. Y en aquellos lugares, y esto es un consejo que yo les doy, yo sé que en algunos lugares la iglesia, por ejemplo, la iglesia en Cuba y en otros lugares también yo lo sé, que tiene que haber una persona que representa las diferentes congregaciones en tal lugar y hay una directiva. Pero cada congregación local debe tener un orden. Debe tener un orden. Y yo le voy a decir por qué razón. Porque los hermanos que están en la directiva no están ahí. Y el hermano o la hermana que está como líder
no sabe las cosas que pueden estar pasando en una congregación local, por lo cual debe haber un orden para cuando haya una pregunta poder contestarla. Alguien dice, eso es bastante dificultoso. No, eso es muy sencillo. Eso es muy sencillo. Nosotros lo hacemos dificultoso porque hay cosas que no queremos hacer por temor. Por temor. No, porque si yo lo hago van a decir, bueno, tírate en el agua y comienza a nadar. ¿Cómo usted dice eso? Porque muchas veces nosotros no hacemos cosas por temor a lo que nosotros creemos que puede pasar. Y por causa de eso siempre estamos, no ayudamos. Hermano, todos nosotros somos trabajadores. Usted es un trabajador. No tenga temor a hablar, no tenga temor a preguntar. Todos somos trabajadores. Una casa no lo puede hacer una persona. Bueno, quizás, sí, hay situaciones, ¿no? Pero estamos hablando de que todos somos colaboradores. Y el que no puede manejar el martillo puede llevarle un poco de agua en un vaso al que está con el martillo en la mano. O sea, todos tenemos un sentido de unidad cuando todos estamos funcionando juntos, en armonía, en unidad, sobrellevándonos unos a otros, teniendo paciencia, pero que esa paciencia no se vaya a ir más allá donde nos perdamos el respeto los unos a los otros. Porque si el amor es importante, el respeto también lo es. Comenzando en el matrimonio. No, porque con el amor es suficiente. No lo es. Tiene que haber respeto en un matrimonio. El esposo tiene que saber dónde está la raya que no puede pasar. Y ella igual. Y si hay algún problema, se habla. Se habla. Y yo sé que las mujeres tienen su forma, una forma tremenda de convencer a sus esposos, especialmente cuando comienza a rascarle la oreja por atrás y comienza a hacerle cosquillita en el cuello y le dice mi amorcito, esto y lo otro, aquello, y él se va derritiendo ahí como un hielo, se va derritiendo. Entonces, la iglesia funciona como los hogares funcionen. Esto también es importante. Por eso que la Biblia nos dice ahí que los hijos estén en sujeción ya cuando ellos crecen y ya pasan esa edad de jóvenes a adultos. Ya hay cosas que no podemos controlar, que no podemos hacer. Pero sí les digo esto. Porque esta misma semana yo tuve que enfrentar una situación bastante dura para mí. Para mí fue duro. Que no podemos poner a los hijos por encima de Dios. No, porque mis hijos, está bien, pero nos olvidamos de lo que hemos predicado atrás de un púlpito. El que no dejara el padre, madre, hijo, o eso está ahí nada más que para predicar a los pecadores. O es para todos nosotros. Eso sigue activo en nosotros. Dios tiene que ser todavía primero. Y cuando hacemos eso, Dios se encarga. Dios se encarga de que todas las demás cosas lleguen a nosotros. Una pregunta más y terminamos. Así que hagan la pregunta, hermano, si la hay, o dos preguntas. ¿Tiene la iglesia planes de trabajo? Porque yo me veo ahora que tengo como 2 trabajos, uno físico ahí con ellos, pero en la casa tengo que hacer planes de trabajo para ellos. Ajá. ¿Tiene la iglesia planes de trabajo? ¿Planes de trabajo en relación a qué cosa? Evangelizar, bueno, todo lo que usted ha dicho, visitar. Bueno, eso siempre lo hemos tenido. Siempre lo hemos tenido. Cuando yo fui pastor, nosotros salíamos casi todas las semanas por barrios, de casa en casa, a diferentes lugares,
Teníamos reuniones durante un día a la semana, cuando teníamos un día de ayuno y oración, y nos reunimos en diferentes casas a orar. Siempre hay planes. El asunto es de que muchas veces estas cosas se van olvidando y se van dejando y se van dejando. Cuando vemos a ver, ya. Esto es como un clavo. Esto es un clavo al cual tenemos que darle con el martillo en la cabeza. Eso lo decide la congregación y sus líderes localmente. Porque como no tenemos un jefe que nos dirija a nosotros, como yo diría, nacionalmente, pues eso descansa en los hombros de cuál es el alcance de una congregación. Yo creo que siempre debe haber una estrategia. Tenemos que tener una visión de algo. O sea, este es mi sentir. Siempre ha sido mi sentir. Nosotros tenemos que tener algo con lo cual estamos trabajando. El centro de nuestra fe no es simplemente ir a un culto a la semana, ni dos. ¿Qué estamos haciendo entre culto y culto? No, porque nos reunimos a ir y fuimos a comer pizza. Esa no es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de cosas que se pueden hacer. Y esas cosas se pueden llevar y presentarlas al pastor y decir, hermano, esto es lo que he estado pensando, ¿qué usted cree acerca de eso? ¿Me puede dar una ayuda? Y la primera impresión no puede ser no. Antes que el pastor responda, él debe decir, yo voy a pensar, a meditar en eso, voy a orar y después dar una respuesta. En cómo poder acomodar ciertas cosas para no cometer errores, para poder hacerlo correctamente. ¿Quién? Obed. Sí, hermano. Sí. Hermano, usted ha tratado, bueno, hoy cosas muy importantes. Bueno, usted siempre trata cosas importantes. Usted no se ni se para a predicar, ni se para a hablar si no son cosas importantes. Al menos para la iglesia. Gracias, hermano. Y hay algo que usted ha dicho, todo lo ha dicho bien, de que, ¿por qué sucede? Que hay quienes toman el pasaje cuando el discípulo le pregunta al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y entonces el Señor le dice, tantas veces. Pero entonces sucede que usted decía algo que sucede. ¿Qué sucede? Una persona viene, bueno, se arrepiente, demás. Entonces se le da entrada en participar. Esa persona se retira. Al poco tiempo, o al tiempo se retira. Después vuelve a entrar. Después vuelve a salir. Después vuelve a entrar. Y entonces hay que seguir llamando hermano. No hay un tiempo de prueba. Enseguida se pone a participar. Yo, y soy uno de los que creemos de que eso no está de acuerdo bíblicamente. Lo he consultado ya con siervos del Señor, con pastores, y están de acuerdo conmigo. 400, hay que decirle 490 veces, de acuerdo a lo que algunos dicen. 490 veces. Pero cuando Cristo dijo eso, él no estaba refiriéndose al número. Él usó un número simplemente para decir que debemos perdonar a aquel que viene y se arrepiente. Por eso, de darle privilegios o de ponerlo en una posición donde es visto como alguien que es parte de aquellos que forman, como yo diría, el núcleo de la iglesia. No, eso no puede ser. Yo no lo permito o nunca lo permití.
porque eso definitivamente es tergiversar. Eso es, estamos ahí doblando las escrituras. Las estamos doblando. Porque hay quienes a veces quieren ser más amantes que Cristo. ¿Okay? Algunos quieren ser más amantes que Cristo. Y yo no sé definitivamente qué es lo que ellos entienden en las escrituras, porque ninguna escritura la podemos sacar del contexto para probar algo. Tienen que venir de acuerdo con lo que se dice. Ahí está la escritura. Sean puestos a prueba primero. Lo leímos en título, leímos en Timoteo. Sean puestas en prueba primero, aún aquellos que son fieles. Así que si aquellos que son fieles para poder tomar un lugar tienen que ser puestos a prueba primero para que no sean neófitos, cuanto más alguien que tiene un testimonio de lo que decimos en algunos lugares cachumbambé. Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. No, eso no. Eso lo que hace es destruir la seriedad, la dignidad de una congregación. Y nunca produce nada bueno. Yo nunca he visto que produzca nada bueno. Hermano, yo quizás esté actuando de una manera incorrecta. Usted me tiene todo la potestad de corregirme, pero yo prefiero llamarle a esa persona por su nombre y no decirle hermano. No hay que llamarlo por nombre. Se incurre en tanto, y ha sido tanta ese que usted llama el cachumbambé y entra y sale, que entonces dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Cuando cuando haya frutos. Usted corríjame. Déjame darte una palabra de entendimiento aquí. A veces no tenemos que usar nombres. No hay que ni decir José o Antonio o Pedro. Simplemente darle la mano se le puede dar a una persona. Ahora, yo me he encontrado en situaciones, ¿ok?, con llamados pastores fuera del orden de Dios completamente. Y yo me alegré que en ese momento habían hermanos de mi congregación conmigo, estando en otra ciudad. Y cuando me vieron, cuando esta persona me vio, vino a mí y extendió la mano. Y se quedó con la mano extendida porque yo no le di mi mano. Dios nos ha dado una espina dorsal a nosotros, hermano. Y la Biblia es clara cuando Pablo dice, y los hermanos allí nos dieron su diestra en señal de compañerismo. Entonces, definitivamente, no es falta de amor, porque si eso fuera falta de amor, entonces cuando nosotros hemos, bueno, sí podemos usar la palabra disciplinado a nuestros hijos, es porque no los amamos. Cuando Dios nos disciplina es porque Él no nos ama. Existe algo que se llama disciplina, existe algo que se llama corrección. Y entonces, definitivamente, es para la salud de esa congregación localmente. Yo creo que puede haber un límite hasta donde uno puede llegar. Mientras que uno sepa las razones personales que uno siente en su corazón. No por animosidad ni por desprecio, pero por mantener saludable cuál es la posición de la iglesia, porque no somos una denominación. Amén. Sí, y a la misma vez, como también podemos pensar, si nosotros aprobamos eso, le estamos diciendo a los demás, eso está bien hecho. That's right. Yes. Que otros lo hagan también. No podemos aprobar lo incorrecto. Y eso es incorrecto. Eso es desorden. Y no podemos aprobar lo que es un desorden porque yo tengo que darle cuenta a Dios de lo que yo apruebo. Sí, hermano Adrián.
Sí, no tiene que ver exactamente con lo que el pensamiento o la pregunta que hizo el hermano B. Lo que quiero leer unos versos, pero es corto. Pero es como una pregunta en forma afirmativa de algo que usted estaba diciendo. Decía en Hechos que dice, y había entonces en la iglesia, bueno, en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Níger, Lucio, Manaén y Saulo, y ministrando esto al Señor y ayunando. Y dio el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que lo he llamado. Ajá. Y quería puntualizar porque usted lo estaba diciendo. Es decir, para el campo misionero, para la obra misionera, no tiene que tener necesariamente la condición de ser un obrero, o me refiero a un pastor, un ministro. Y segundo, que no es porque, es decir, no es dirigido, como usted decía, por el dedo, sino tiene que ser el Espíritu Santo. Y quería puntualizar eso porque muchas veces se dice que para la obra misionera tiene que tener varias condiciones, pero aquí dice que eran profetas y maestros. Es decir, que todavía ni a Pablo se le está diciendo apóstol, aunque Dios le había hecho un llamamiento. Es decir, la condición eran que eran maestros y profetas. Y fue el Espíritu Santo como tal el que hizo el llamamiento. Por tanto, mi pregunta era como, ¿todavía sigue siendo esa forma? Siempre Como que el Espíritu cuando, Santo trabaja. siempre y cuando lleve o tenga los requisitos de lo que nosotros leemos, porque aunque maestros y predicadores, que es realmente lo que está diciendo ahí, todo pastor fue primeramente eso. Todo pastor, por lo regular, fue o maestro o predicaba de vez en cuando. Que es la razón por la cual después se decide. Creemos que el Señor te puede usar como, pero tiene que tener los calificativos. No puede ser cualquier persona que simplemente sepa lo que es la Biblia. Pero definitivamente el Espíritu Santo tiene que estar envuelto en eso. Por eso hay que orar y buscar la dirección de Dios. Pastor Alex, yo siempre digo que hay un verso bíblico un poco cruel en las Escrituras que dice que el que no traiga vuestra doctrina no lo recibáis ni le digáis bienvenido, porque quien le dice bienvenido participa de sus malas obras. Sí. ¿Por qué es cruel? Por eso que parece que es un poco desamorado, un poco duro. Eso mismo que usted comentó de que no se, del no retribuir el saludo a esa persona. Saludar a una persona y recibirlo en casa de acuerdo a la costumbre de entonces significaba una actitud de comunión. Hay situaciones que tenemos que recordar. La Biblia dice que el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. Y que si comienza por nosotros, ¿dónde aparecerán los impíos o los pecadores? La iglesia tiene que vivir en los juicios de Dios. Hay personas que creen lo que ellos quieren creer. Y entonces hay una tendencia a que lo que yo creo, yo quiero que otro también lo crea. Y eso es una cosa que es contrario a lo que es la unidad de que la Biblia nos habla, porque yo, por ejemplo, no voy a dejar que cualquier persona entre a mi casa, especialmente si viene con algo que ya yo sé que es contrario a la doctrina. Yo no tengo tiempo para eso. Si tiene hambre, créame que yo le preparo un plato de comida y se la doy, pero ya de sentarnos a conversar acerca de otras cosas, no. Una vez a un pastor con el cual estuvimos trabajando, le dimos lugar porque él vino de otra ciudad, de otro país, y yo estaba trabajando con él. Él quería que yo fuera con él a su país a predicarle a los pastores. Él conoció lo que era el mensaje de la iglesia de Dios. Le dimos abrigo a él porque su actitud en ese momento era positiva. Y entonces él, siendo un pastor,
también ya aprobado por su denominación y también ordenado por su denominación. Yo pensé que ya con lo que habíamos hablado y habíamos dicho, que él podía quizás traernos un mensaje. Entonces, él se paró y predicó, y en medio del mensaje dijo algo que era muy, pero muy, muy falso. Y cuando él lo dijo, yo me tuve que levantar. Y yo le dije al hermano que lo amamos, pero él no conoce bien todo lo que es la verdad doctrinal, y eso que él ha dicho es falso. Yo se lo dije frente de toda la congregación. Y se lo dije porque lo que se dice en público hay que arreglarlo en público. Y aquí hay un error también. Hay personas que dicen cosas en público que son incorrectas, y después el pastor lo llama en la oficina y lo corrige. Pero eso también está mal. Porque lo que se dice en público hay que corregirlo en público. Porque los demás están oyendo. Por eso es que esto es una cosa muy delicada. Y yo lo digo y lo digo y lo digo y lo digo. Estamos tratando con cosas divinas. Y tenemos que tener el temor de Dios para poder tratar con estas cosas. Cuando hacemos eso, nos pueden calificar de que sí, de que somos, no tenemos compasión. La compasión se siente en la forma que usted habla. Yo no tengo que ponerme rojo en la cara, y las venas mías no tienen que volverse unos tubos aquí para yo poder corregir a alguien con seriedad y decirle eso está mal, y yo no voy a permitir eso. Y entonces definitivamente que todo lo podemos hacer con amor, pero no podemos bajar la guardia por causa de que otros puedan pensar de que estamos siendo, como yo diría, intolerantes. Estamos viviendo en una generación donde el grito en la calle es que nosotros somos intolerantes. Todo aquella persona que no sea parte de los que quieren por ejemplo, la unidad de los géneros, todos aquellos que estamos en contra del aborto, el matrimonio del mismo sexo, nos están llamando una y otra vez intolerantes. Intolerantes. Y yo realmente, yo oigo eso y para mí, yo no me paso la noche pensando en eso. Porque realmente con el temor de Dios, yo siempre he dicho, cuando tenemos el temor de Dios, no le tenemos temor al hombre. Y a mí no me interesa lo que otros puedan decir. Una vez que uno conoce la verdad y uno la ha estudiado correctamente, y he visto cosas que he tenido que volver hasta que he podido empatar un versículo con el otro porque hay una duda, no cabe ahí, no cabe, pero después sí. Una vez que uno está seguro en eso, no podemos guiarnos por la opinión que alguien pueda tener. Porque yo, un día, y así como ustedes, nos vamos a presentar delante del juez. Y con él es con quien yo quiero estar seguro. No que otros me aplaudan, me digan. Eso a mí, yo no como con eso. Eso no me alimenta a mí. Vamos a terminar la clase. Nos hemos demorado mucho. Nos alegramos con todos aquellos que han podido entrar a la clase celestial. Glorificamos tu santísimo nombre por esta oportunidad que tú nos das. Ayúdanos a ser claros, ayúdanos a ser temerosos de tu palabra. Damos gracias por estos queridos hermanos. Sabemos que podemos tener dudas y podemos tener opiniones y podemos tener, Señor, ideas, pero tú eres quien diste tu vida por nosotros. Tú nos amas, Señor. Y no solamente nos amas, pero has hecho provisión para, como te manifestaste con Pablo y con Bernabé, cuando tuvieron, Señor,
aquel momento de no estar de acuerdo en relación a Juan Marco. Y Señor, finalmente, como dijo el hermano, por los frutos conoceremos. Te damos gracias. Intercedemos en oración por todos aquellos hermanos que están enfermos. Pedimos, Señor, que la gracia tuya los cubra, no solo a ellos, sino a su familia también. Que este fin de semana sea un fin de semana bendecido por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.